Bienvenidos a todos y a todas. Pueden usar el chat para presentarse, para saludar. Buenas noches a Filipinas, a los compañeros que están en horario nocturno. Aquí estamos en la mañana. Este es el primero de 3 webinars que estamos organizando desde Wigo. Como muchos saben, hace ya muchísimos años, como 25 años, que Wigo viene apoyando a trabajadores de distintos sectores de la economía informal en su participación en la OIT. Mi compañera Karen Pape tuvo ese rol muy importante desde el inicio y fue continuado después por varias otras compañeras, y siempre es un momento de mucha visibilidad de los trabajadores en la economía informal que están generalmente invisibilizados o sufriendo cuestiones laborales muy complejas. Y este año tenemos la posibilidad, por la discusión que se va a dar sobre experiencias innovadoras de formalización, de poder pensar juntos, de poder compartir nuestras visiones de cara a la conferencia y más allá también. Porque si hay algo que tenemos claro es que la formalización no es una intervención única, de un solo tipo, sino que es un proceso bastante extenso que debe incluir a los trabajadores, a la participación de los trabajadores en todas las cadenas del proceso y a sus distintos sectores. Así que por eso estamos hoy aquí con la invitación especial en el día de hoy a las compañeras de ITUC, de Bruselas y de Latinoamérica, porque ellos también organizaron webinars para discutir el tema de la formalización, y nos pareció importantísimo poder construir solidaridad entre la formalidad y la informalidad, que a veces se nos trata de dividir, pero bajo el paraguas conceptual y político de que somos una misma clase trabajadora y que deberíamos participar de las discusiones tripartitas como tal, como una unidad de un movimiento trabajador. Y bueno, si es posible, con este primer webinar, pero luego vendrán 2 más. El tercero va a ser sobre plataformas, que acabamos de estar algunos de nosotros en el webinar que también organizó ITUC sobre plataformas. El nuestro va a ser el 16 de mayo, va a ser el tercero. Y también vamos a tener la presencia de la compañera Mónica de ITUC, que está liderando la discusión de parte de ellos. Y en el medio, el día 8 de mayo, vamos a enfocarnos en experiencias más concretas. Vamos a llegar al terreno y vamos a tener experiencias concretas de qué implica para los trabajadores la formalización, y ahí vamos a tener la presencia de Frédéric Lapey de la OIT. Así que pasándoles este raconto general para que sepan que este es el primero, pero si pueden agendarse los siguientes va a ser importante, porque la OIT este año va a discutir no solamente las cuestiones de innovaciones en formalización, sino también la discusión sobre plataformas va a ser extremadamente importante, y estamos tratando de poder generar estrategias comunes orientadas a los trabajadores para que no haya divisiones innecesarias y para que todos podamos escucharnos mejor y entendernos mejor. Con esto en mente, quiero contarles que en el día de hoy, Lorraine, la presidenta de StreetNet International, lo digo en inglés pero en español, la Organización Internacional de Vendedores de Calle o Vendedores en Espacio Público, que es la primera de las organizaciones internacionales de trabajadores en la economía informal, va a ser nuestra moderadora. Yo voy a darle la palabra a Lorraine y ella desde Sudáfrica nos va a acompañar en la moderación y a presentar a nuestras panelistas, que incluyen a personas, compañeras de Wigo, compañeras de ITUC, y también vamos a tener sobre el final, esperemos, un espacio importante para preguntas, comentarios, reflexiones, porque la intención de estos webinarios es poder construir mejor entendimiento y mayor preparación de cara a la conferencia. Así que vamos a tratar de que el tiempo esté de nuestro lado y que puedan hacer preguntas oralmente o si no en el chat, y Lorraine va a ayudarnos a controlar todo eso. Así que les agradezco muchísimo la presencia
a las traductoras, a las compañeras de comunicaciones de WIGO, a Kaira de ITUC Latinoamérica, que es su cumpleaños y está hoy con nosotros, a Evelyn, que está en Bruselas acompañándonos, a Manali, que está con una cuestión de salud, pero igual se hizo presente, y por supuesto a Olga y a Lorraine, que nos van a estar acompañando. Así que sin más, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, y Lorraine, tienes la palabra. Te paso el batón, Lorraine. Muchas gracias, Lucía. Buenos días a todos, a todas. Yo hablo de Sudáfrica, pero originalmente soy de Zimbabue. Hoy no voy a hablar demasiado, sino más que nada quisiera darles la bienvenida a todos ustedes a este seminario web tan importante que nos ayudaron a preparar. De hecho, estamos preparándonos ahora para esta Conferencia Internacional del Trabajo tan importante que tenemos dentro de poco, y este seminario nos va a ayudar a prepararnos para eso. Como saben, el tiempo, máximo asignado para cada persona oradora es 15 minutos. Así que lo más importante es que podamos tener una conversación después de la presentación de cada persona. Voy a presentar a las personas oradoras a medida que vayan tomando el podio. En primer lugar, quisiera presentar a Pat Horn. Pat Horn es la especialista actual de WIGO en cuestiones de negociación colectiva, y sobre todo es la fundadora de StreetNet International. Fue la primera coordinadora internacional de StreetNet International, y además es una asesora senior de StreetNet International. Pat Horn nos va a hablar entonces más que nada acerca de la importancia de un estándar de trabajo internacional para personas trabajadoras en empleo informal. Pat, ¿podrías compartir entonces con nosotros la recomendación 204 del 2002 al 2014? O sea, los cambios que ha habido desde entonces hasta ahora. Y por otra parte, quisiéramos escuchar un poco más acerca de qué hay en riesgo para las personas trabajadoras en empleo informal y qué se está considerando para este grupo este año en la Conferencia Internacional del Trabajo. Adelante, Pat. Muchas gracias, Lorraine. Y saludos a las 129 personas que están conectadas en esta llamada. Realmente es un gusto estar con todos ustedes. Y voy a pasar directamente a mis respuestas para no excederme de los 15 minutos. En primer lugar, quisiera rápidamente hablar acerca de cómo la OIT, a través de sus conferencias, ha intentado abordar lo que es el trabajo informal y otras formas de trabajo también. Porque la mayor característica específica comparada con organizaciones de las Naciones Unidas es que tiene una estructura tripartita, y esto probablemente sea tanto su fortaleza como su debilidad, porque esta estructura tripartita se basa en un modelo muy tradicional de relaciones de empleo. Y por supuesto, en el mundo actual de trabajo tenemos muchísimos tipos de empleo, metodologías de empleo que no se encuentran dentro de esta categoría tradicional de relaciones laborales. Y por ende, en esta estructura tripartita que tiene gobiernos, personas empleadoras, generalmente, empresas empleadoras tradicionales grandes, y también personas trabajadoras relacionadas con sindicatos del empleo informal también, realmente es difícil encontrar nuevas formas de trabajo, y las personas trabajadoras y también las unidades de empleo informal les cuesta poder penetrar esta estructura. Sin embargo, la OIT en los 90 intencionalmente estableció una agenda que considere 3 tipos nuevos de convenios. El primero, que tiene que ver con trabajo a tiempo parcial, que no simplemente no
necesariamente se relaciona con empleo informal. Este fue el primero de los convenios que se aprobó en el 94. El segundo fue trabajo en domicilio, el convenio 177, que se adoptó en 1996, específicamente para personas trabajadoras en domicilio, que sería como el primer sector informal. Aunque tengo que decir que en 1972 también hubo un instrumento relacionado con trabajo rural, y en este caso se considera específicamente a personas agricultoras en empleo informal. Y luego también después de eso debería haber habido otro convenio sobre trabajo con contratos en 1996 y 1997 fue cuando se empezó a hablar de esto, pero fue bloqueado por las personas empleadoras, ¿no? Como para contar la historia en pocas palabras. Luego, en 2002 hubo conversaciones muy importantes acerca de lo que es el trabajo decente y la economía informal, en donde se hicieron muchos avances y los conceptos iniciales más que nada se acordaron en ese momento y se incorporaron como parte de los instrumentos de la OIT. Y una vez que algo se convierte en un instrumento de la OIT, y es algo que se acuerda en la Conferencia Internacional del Trabajo, a diferencia de cuando se trabaja con consultores, que es algo diferente, entonces ahí eso sin duda se considera como un gran progreso sobre lo cual se puede seguir trabajando, porque, a ver, no es fácil realizar cambios o agregar nuevos instrumentos en la OIT, sobre todo a ver si tenemos algo que consideramos que está mal y queremos revertirlo, no es nada fácil. En 2002, entonces, sucedió algo muy importante porque se consideró la terminología del sector informal y se modificó por acuerdo mutuo, o sea, se empezó a hablar de economía informal. Entonces, los diferentes sectores de la economía informal se pueden abordar de manera independiente. Y también llegar a algún consenso entre las tres partes que antes del 2002 había sido muy difícil hacerlo. Y para nosotros que organizamos a personas trabajadoras en economía informal, la cláusula 4 de la resolución del 2002 define específicamente a este grupo de trabajadores y trabajadoras, y eso fue algo muy bueno, una gran adquisición que llevó mucho lograrla. En 2004, en la Conferencia Internacional del Trabajo, bueno, yo participé para participar en el Comité de Trabajo Justo para Personas Migrantes y la Economía Global, y en ese caso se hizo una mención acerca de personas trabajadoras migrantes, personas trabajadoras en economía informal. Posiblemente fue la primera vez que se utilizó ese mensaje. Luego, también se presentó un instrumento acerca del SIDA y también algunas recomendaciones. Y lo importante en este caso es que hubo una definición del lugar de trabajo que se incluyó todos los lugares donde trabajan las personas. O sea que también se incluyó aquellas personas en la economía informal, incluidas las que trabajan en espacios públicos, en sus hogares y demás. Así que sin dudas esto también fue un hito importante. En 2010-2011, como sabemos, fue cuando el convenio 189 sobre trabajo decente en trabajo del hogar se adoptó. Y en 2015 se comenzó con las conversaciones, en 2014 y 2015, en ambos años, conversaciones acerca de la recomendación 204, que es una recomendación más amplia, más integral, que habla de la transición de la economía informal a formal. Y esta fue la primera instancia en donde se empezó a abordar esta cuestión. Y la resolución del 2002, como sabemos, se aprobó y básicamente esto sentó un buen precedente, un buen marco. Entonces, por eso fue que no tuvimos que empezar de cero y reabordar el nuevo tema, que es algo que por supuesto siempre quieren hacer las personas empleadoras. El hecho de que teníamos entonces este instrumento del 2002 nos ayudó muchísimo como para poder seguir aportando con eso. Y también trabajamos en lo que es la definición de diferentes tipos de trabajos informales. Ahora, si pasamos al 2025, estamos ahora hablando acerca de formalización, que básicamente
avanzaríamos de la recomendación 204 acerca de la transición de la economía informal a formal, y se trata también de la implementación de esta recomendación. Y muchos de nosotros venimos de organizaciones en donde muchas veces nos cuesta utilizar cierta terminología en la Confederación Internacional del Trabajo, y realmente es muy difícil, como decía, realizar cambios ahí. Pero el tema de la implementación de las recomendaciones muchas veces es un problema. Con los convenios pasamos mucho tiempo tratando de que se ratifiquen porque, por supuesto, necesitamos la ratificación de los convenios. Entonces, a ver, pensamos que quizás era algo bueno no tener un convenio en este caso y tener solamente la recomendación 204, porque esto aplica a todos los gobiernos, no como en el caso de los convenios que tienen que ser aprobados por cada uno de los gobiernos o ratificados por los gobiernos. Entonces, en este caso no tendríamos que esperar su ratificación. Tenemos entonces 10 años y si vemos qué es lo que se ha implementado hasta ahora, la verdad es que no es un registro excelente, ¿no? Porque no ha habido tantos gobiernos que han abordado el tema de la formalización como proyecto, como decir, bueno, a ver, vamos a recaudar fondos para este proyecto. La verdad es que no ha pasado así, no ha habido una transición a la formalización. Solamente en países en donde, por ejemplo, el tema de la formalización de la economía informal se ha incorporado en lo que son los programas nacionales de trabajo decente, que la verdad es que no ha sucedido en muchos países, pero en aquellos países donde sí ha sucedido, ahí sí vemos un enfoque interministerial más congruente a la implementación de la recomendación 204. Y se toma más la formalización dentro del contexto del diálogo social y no solamente proclamaciones unilaterales de gobiernos. La verdad es que muchas veces se hacen formalizaciones de manera unilateral y en realidad luego nos damos cuenta de que no se aborda de manera correcta los derechos o lo que se presenta en las recomendaciones. Por ejemplo, la recomendación 204 es muy sólida y la verdad es que los gobiernos tienen que tener en cuenta cuál es el significado correcto de la formalización de esta recomendación. Por eso es que estamos focalizándonos muchos en la implementación, en lo que ha salido bien, lo que no ha salido bien. Nos estamos centrando mucho también en la innovación y nuevas formas de hacer las cosas. Y también estamos abordando el tema de la innovación en lo que es la negociación colectiva, pero bueno, todavía no hemos avanzado demasiado en eso, en nuestros foros tripartitos. Pero sin dudas hay algunos ejemplos en particular, pero no en la mayoría de los países, ¿no? De este caso. Y otra cosa que tenemos que considerar también en este debate sobre la formalización es lo siguiente. Uno de los tipos nuevos de trabajo, de las formas nuevas de trabajo, que se llama como la nueva economía informal, es el trabajo en plataformas. Porque el trabajo en plataformas generalmente, bueno, en muchos países todavía no han acordado cómo legislar este tipo de trabajo. Y lo mismo sucede con otros países. Saben que muchas personas han participado también en el seminario web sobre personas trabajadoras en plataformas y básicamente todos han dicho lo mismo. Por otra parte, también en la Conferencia Internacional del Trabajo hay un debate específicamente sobre el trabajo en plataformas con la intención de, a ver, es una conversación, un debate de 2 años como para poder tener una especie de recomendación sobre este tipo de trabajo. Hemos tenido algunas conversaciones en el seminario web de ITUC y ahí hemos dicho que no debemos permitir que el tema del trabajo en plataformas y la formalización sean cosas completamente separadas, porque aquellas cuestiones que estamos hablando en el comité de formalización son muy pertinentes a lo que es el trabajo en plataformas. Y creemos que puede haber cierta tendencia de hacer que, bueno, este tipo de conversación sea algo muy técnico y en realidad no incluya cuestiones relacionadas con la organización. Y creo que quienes estamos acá sabemos que cuando hablamos de trabajos en plataformas, incluso en organizaciones, queremos focalizarnos de la misma manera que lo hemos hecho con lo que es la economía informal. O sea,
Desde 1996, desde que tuvimos el convenio para personas trabajadoras en domicilio, queríamos asegurarnos de que las personas trabajadoras en economía informal y nuevas formas de trabajo, o sea, aquellas personas que no tienen relaciones de trabajo tradicionales, tengan los mismos derechos que les pertenecen, ¿no? En cuanto a lo que son convenios, recomendaciones y protocolos. Entonces, básicamente, por suerte, los documentos de la OIT sobre formalización tienen una sección acerca de lo que es trabajo en plataformas, reconociendo el hecho de que han surgido nuevas cuestiones en lo que es esta transición a la formalización y justamente lo que es el trabajo en plataformas es una de estas cuestiones, específicamente en algunos de los sectores, y es algo que ha surgido durante la pandemia de la COVID. Así que hay muchas organizaciones que están trabajando con plataformas. Así que seguramente haya cierta superposición entre el trabajo que se viene realizando en el comité sobre trabajo en plataformas y también el comité de formalización. Y aquellas personas que vayan a participar de la Conferencia Internacional del Trabajo deben prestarle atención a ambos comités y no quedarse solamente con una de estas cuestiones, decir, a ver, yo estoy en la parte de formalización, no tiene nada que ver con lo que es el trabajo en plataformas. La verdad es que es muy importante porque el trabajo en plataformas es algo creciente y es algo que se ha informalizado de manera innecesaria. La verdad es que no hay motivos por los cuales sean informalizados estos tipos de trabajo, pero se ha hecho así debido a faltas de regulaciones y políticas. Bien, voy a detenerme antes de que tenga que detenerme Lorraine y, por supuesto, quedo abierta si hay preguntas. Gracias. Muchas gracias, Pat. Muchas gracias por esta presentación breve y concisa. Y es bueno que nos digas a qué tenemos que prestarle atención cuando vayamos a la CIT. Y es bueno saber que tenemos que centrarnos en lo que es el trabajo en plataformas y no ignorar esta parte, porque por supuesto nos interesa mucho abordar el tema de la formalización, pero es importante también hablar de lo que es el trabajo en plataformas. Nuestra segunda oradora es Manali Ben. Manali es secretaria de SEWA y SEWA es la Asociación de Mujeres Autoempleadas que está en India. Manali nos va a hablar acerca de los siguientes temas. Va a hablar mucho acerca de la CIT, de la Conferencia Internacional del Trabajo. Así que, bienvenida, Manali. Tu presentación nos cuenta un poquito acerca de lo que es el proceso de la CIT y su impacto en las personas trabajadoras en economía informal. Así que, ¿qué es la OIT? ¿Por qué es importante para las personas trabajadoras? ¿Y cuál es su rol específicamente en lo que es el empleo informal? ¿Quién ha participado en la CIT y por qué SEWA ha sido parte de la Conferencia Internacional del Trabajo? Adelante, Manal. Gracias, Lorraine, y gracias a todos por apoyarnos en este tema tan importante de la formalidad, no informalidad, formalidad. Y gracias por estar aquí. Voy a compartir la experiencia de la SEWA en las personas trabajadoras en empleo informal. Yo voy a hablar sobre la experiencia de la SEWA trabajando en la economía informal. Eso es lo que yo entendí a partir del mail, Lorraine. Si me permitís, voy a hablar de esto. Sí, por favor, Manali. Arranquemos. Gracias. SEWA ha luchado muchísimo y ha tenido muchísimos logros para ayudar a las personas en la economía informal, para lograr que se
se las valide de cara a los últimos 52 años. Hoy en día el 61% de las personas trabajadoras en el mundo, más o menos unos 2.000 millones de personas, tienen empleo informal. En Sudáfrica tenemos, y en África y Sudáfrica tenemos las tasas más altas de informalidad. Estos son información y datos viejos de 2018. En en el sudeste asiático probablemente estos datos y estas cifras hayan aumentado. Incluso en países desarrollados como Australia y Japón tenemos un 10% de informalidad. Esta es una gran mayoría que tenemos que considerar hoy en día. Todos sabemos que formalizar lo informal es un proceso complejo y extenso. Para nosotros, un enfoque gradual para mejorar las condiciones de trabajo va a mejorar también la condición de la formalización. El reconocimiento de estas personas trabajadoras como personas trabajadoras es el primer paso en pos de la formalización. Darles tarjetas o documentos de identidad como validación de su trabajo. La formalización también tiene que ver con cuando reciben el seguro social, al menos el seguro social más bajo, más básico de la salud, la educación para las niñas, seguro por maternidad, etc. La formalización no significa implementar demasiados cambios en el marco político y normativo, pero sí definitivamente significa hacer que estos marcos sean más inclusivos de las personas trabajadoras en empleo informal. Las estructuras básicas están dispuestas para la economía formal. No hay mecanismo, plataforma ni espacio para las personas trabajadoras en empleo informal, para que estas personas negocien el reconocimiento de sus derechos y su representación. Todo lo que las personas trabajadoras en empleo informal quieren son oportunidades, derechos, protección, una voz colectiva en lo que es la formulación de políticas y un proceso de definición de normas. La formalización también es muy específica. La formalización para las personas vendedoras ambulantes implica la inclusión de estas personas en la planificación urbana, el acceso al espacio público, el derecho a alquilar y una tarjeta identificatoria. Quisiera darles un ejemplo de un proceso de formalización en la economía informal donde se trabajó y SEWA luchó durante 42 años para darle derechos constitucionales a las personas vendedoras ambulantes. Esto empezó en 1982. En 2007 hubo una convocatoria para darle protección a los medios de vida de las personas vendedoras ambulantes. Esto se presentó como proyecto de ley. Hubo distintas intervenciones con los ministros, con los parlamentarios, con otros sindicatos. Y después, entonces en marzo de 2014, se aprobó la ley, en el Parlamento se aprobó la ley unánimemente en pos de y en favor de las personas vendedoras ambulantes. Entonces, cada ciudad importante ha formado sus propios comités y además han empezado un relevamiento, una encuesta de las personas vendedoras ambulantes en algunos de los estados y algunas de las ciudades. Las personas vendedoras ambulantes recibieron tarjetas identificatorias o licencias por parte de las entidades municipales. Por lo tanto, necesitamos un enfoque enfocado en las personas trabajadoras para mejorar las condiciones laborales y además políticas gubernamentales para poder avanzar en pos de la transición justa. Es muy difícil tener confirmación y progreso con las partes empleadoras que aborden los aumentos necesarios de protección. Como ya se ha establecido, la relación persona empleadora y persona trabajadora es algo que las personas empleadoras tratan de evitar.
Por lo tanto, el diálogo social simple y la confirmación de estas partes puede brindar un lugar a la negociación colectiva de contratos y a la formalización. Hay cigarrillos que se fabrican en forma local en India y cuyos trabajadores han logrado obtener una fuerza de negociación y han trabajado en pos de la formalización. Se ha creado una junta de bienestar para estas personas trabajadoras en pos de darles seguridad social. Este es un proceso más largo de formalización para poder darles beneficios a las personas trabajadoras. Organizar y mejorar la capacidad colectiva de las personas trabajadoras en la economía informal les permite ser parte de la fuerza de trabajo tradicional o mainstream. Hay que reducir los pasos de la cadena de suministros y lograr que estas personas sean las dueñas de sus empresas económicas para reforzar sus medios de subsistencia, para darles seguridad en los ingresos, para mejorar sus condiciones de vida y para generar nuevo capital que tenga acceso, o capital humano que tenga acceso a la protección social. Por ejemplo, las mujeres trabajadoras siempre son un capital de trabajo. El acceso a la tecnología y al mercado son los puntos más importantes de venta para estas personas. SEWA organiza a estas personas trabajadoras, les da ejercicios de concientización, acceso a tecnología, al mercado, a negociaciones colectivas. Esto aumenta la fuerza de la negociación colectiva y puede servir para que se conecten directamente con el mercado. Hay una capacitación de las personas trabajadoras que esto las fortalece y es importante entender que la formalización es multidimensional y gradual. Lo más importante es todavía que este proceso no debería amenazar los medios de subsistencia de las personas trabajadoras en empleo informal. Es importante que en vez de generar nuevas reformas o políticas o estructuras, las personas trabajadoras sean incluidas en los mecanismos ya existentes, las soluciones tripartitas, para definir políticas enfocadas o reformas enfocadas en las personas trabajadoras en empleo informal son fundamentales. El proceso tiene que ser gradual, debe abordar las distintas prioridades identificadas por las personas trabajadoras en empleo informal y sus demandas comunes. Las políticas, las legislaciones y la normativa deben reformarse de acuerdo con las necesidades y las demandas de las personas trabajadoras en empleo informal. El poder de asociación y el poder de negociación colectiva son herramientas disponibles para que puedan proteger sus derechos estas personas. Por eso es importante que obtengan visibilidad y se organicen para tener una mejor voz y una validación de su trabajo. La voz colectiva de estas personas permite que se elijan líderes y esto es fundamental para el proceso de reforma. Es importante aumentar la voz y la visibilidad mediante la organización, pero es difícil organizarse debido a estas características, ¿no? Son personas que están dispersas en el territorio, pero sí es posible organizar a las personas trabajadoras en empleo informal. SEWA es un buen ejemplo de esto. Pero las organizaciones deberían reconocerse en los foros habituales. Tenemos que lograr que estas personas trabajadoras lleguen al estadio mainstream o más conocido, para poder también generar una autodependencia económica de estas personas. SEWA trabaja con personas trabajadoras en el mundo agrícola, de cuidado infantil, etc. Vamos a estar trabajando también con las distintas empresas para aumentar el poder de negociación y la estabilidad de ingresos de las personas trabajadoras. Es necesario seguir concentrándonos en lo que viene en la próxima cita.
tenemos que enfocarnos en la salud y seguridad ocupacional, en la digitalización, la migración y el cambio climático como temas fundamentales. Hay trabajadores y trabajadoras de la economía informal que se ven desproporcionadamente afectadas por el cambio climático, a pesar de que ocupan un rol fundamental en la mitigación climática. Las personas recicladoras son el mejor ejemplo de quienes mitigan el cambio climático, ya que reducen la disposición de desechos en los vertederos. Todos los días son parte de la economía circular. Pero si abordamos la cuestión del cambio climático, podremos aportar y evitar que se ignore a estas personas. Las distintas campañas de SEWA generan concientización para diseñar, hacer proyectos piloto e implementar iniciativas lideradas e iniciadas por los miembros. Los seguros son un ejemplo de que las familias y las personas integrantes de SEWA pueden adaptarse a estas iniciativas. Este piloto que implementamos brindó seguros a muchísimas personas en 2024 para poder volver a recomponerse después de un shock climático. En 2025 queremos llegar a implementar distintas iniciativas para proteger a personas trabajadoras de la economía informal, para que estas personas no queden invisibilizadas en este ciclo vicioso de la pobreza. La OIT en 2020 declaró y reconoció la importancia de OSH, de la salud y seguridad ocupacional para las personas trabajadoras, pero no incluyó a las personas trabajadoras en empleo informal. Por ejemplo, las trabajadoras que trabajan en lo que son los buques, downstream de la industria de los buques, se ven afectadas por esto, por la falta de salud y seguridad ocupacional en India. Solo se incluyó a las personas trabajadoras en empleo formal, pero el trabajo de estas personas es extremadamente peligroso y precario, ya que tienen que trabajar con desechos eléctricos y químicos, y sin embargo no tienen seguridad social ni ningún tipo de protección o beneficio. En países como India hay una grieta digital. Las personas trabajadoras en empleo informal necesitan acceso a la tecnología y necesitan una concientización al respecto. Tienen acceso limitado a la internet y a la tecnología. Ni siquiera tienen teléfonos inteligentes o smartphones. Por eso quedan fuera de las herramientas digitales. SEWA entonces ha estado representando a nivel nacional la continuación de este trabajo de registro en línea de las personas para que las personas trabajadoras en empleo informal puedan ser parte del esquema de seguridad social. Hay también distintas herramientas digitales y financieras que tienen tecnología moderna y que son necesarias para solicitar distintos seguros sociales. En los últimos años, la migración ha sido un tema de preocupación a nivel global. La migración interna e internacional en busca de trabajo e ingresos estables nos ha afectado también a nosotros. Esto también ha aumentado la precariedad y la vulnerabilidad de las personas trabajadoras, particularmente en empleo informal. Por eso es necesario prestarle atención a esto. Debida atención. Muchas gracias. Gracias, compañera Manali. Lo valoramos mucho. Esta fue una presentación esclarecedora en torno a los esfuerzos de SEWA para mejorar la capacidad colectiva de las personas trabajadoras en empleo informal. Gracias entonces, compañera Manali. Vamos a pasar a nuestra próxima oradora. Vamos a recibir a Evelyn. Evelyn es directora de Política Económica y Social de la CSI. Evelyn, quisiéramos escuchar entonces que nos cuentes cómo la CSI coordina a las personas trabajadoras
en la preparación a la CIT y por qué el tema de este año es tan importante para la CSI. ¿Cuáles son las cuestiones clave que la CSI va a tomar como foco durante esta conferencia y durante los debates de la conferencia? ¿Y por qué la CSI considera que estos temas son tan importantes? Te saludo, Evelyn, y te doy la palabra entonces. Gracias, Lorraine. Hola, compañeros y compañeras. Gracias por esta invitación. Realmente es un placer para mí estar aquí. Este debate es muy importante, en mi opinión, porque es extremadamente importante y valioso poder hacer una coordinación temprana de las perspectivas y de las prioridades. Realmente valoro mucho la posibilidad de poder coordinar con Lucía y con el resto del equipo de WIGO, pero también es fantástico poder estar aquí en este debate con todos los miembros de WIGO. Tengo algunas diapositivas preparadas, así que déjenme que las pongo en pantalla como para empezar. Bien mis diapositivas, déjenme que las pongo en pantalla completa. Pero primero hablemos de por qué este es un tema, un debate importante para la CSI. En cuanto a nuestra membresía en la CSI, que representa a sindicatos nacionales de más de 160 países, representando personas trabajadoras en empleo informal e informal, vemos en primer lugar la persistencia de la informalidad en todo el mundo, 10 años después de la recomendación 204 que fue aprobada sobre el trabajo decente. Vemos que todavía persisten las violaciones de los derechos laborales y la falta de protección de personas trabajadoras en empleo informal que tienen que abordarse. Voy a repasar algunos de los desafíos que hemos identificado en los debates preliminares con nuestros miembros y también voy a conversar un poco sobre el proceso. Con gusto reflexionaremos juntos sobre las cuestiones prioritarias provisionales que podemos trabajar en el grupo de trabajo. Como les digo, voy a explicarles los procesos, darles algo de información contextual y fomentar un debate más adelante. En cuanto a los procesos, en la OIT se ha preparado el debate de este año en forma distinta en comparación a otros años. Se ha organizado a fin del año pasado ciertas reuniones tripartitas regionales sobre informalidad. Creo que algunas de ustedes han participado para tomar nota también, para registrar las perspectivas regionales de los desafíos de la informalidad, para identificar qué están haciendo los gobiernos, las municipalidades, los socios y cuáles son algunas de las prioridades. El feedback de estas reuniones se integró en un informe de la OIT que se publicó el martes pasado. Acá en las diapositivas tienen el enlace, con gusto lo comparto, pero también esto está en la página web de la conferencia. En este informe se da un pantallazo de las principales tendencias estadísticas, pero también se habla de los enfoques que se han llevado a cabo y se da una indicación de la forma en la que la OIT ha apoyado a su membresía en abordar esta informalidad y de qué manera la oficina puede brindar apoyo a futuro. Además, como la CSI, tenemos dos roles, tenemos que obviamente coordinar las posiciones de nuestras afiliadas, pero también somos la Secretaría del Grupo de Trabajo de Personas Trabajadoras. Hemos tenido debates preparatorios con nuestras afiliadas. El primero de estos debates fue en enero y vamos a tener otro en mayo. Además de esto, obviamente nos complace poder ser parte de debates como este, con otros socios y aliados. Veo a Santiago aquí, que es uno de ellos. Hemos también estado charlando con las otras federaciones globales sindicales y ya estamos asociados con otras organizaciones como la CSI para entender cuál es la posición de Europa, para trabajar con distintas perspectivas de distintas partes miembros en estos últimos meses. Es lo que hemos estado haciendo. En cuanto a la forma en la cual
se abordan los problemas. Bueno, se ha hablado de las cuestiones institucionales muchas veces, pero la mayoría de la fuerza laboral actualmente trabaja en la economía informal y como Pat lo dijo antes, a ver, no hablamos del sector informal, sino que la economía informal incluye una gran variedad de diferentes tipos de trabajos y sectores, así que no solamente es un problema para los países en desarrollo, sino que también, bueno, por supuesto, en los países en desarrollo la proporción es mucho mayor, pero también vemos informalidad presente en economías más avanzadas e incluso vemos una tendencia creciente de informalización en nuevas formas precarias de trabajo, incluido lo que es el trabajo en plataformas, pero no exclusivamente eso. Hay algunos sectores específicos que tienen mayor proporción de vulnerabilidad, como lo que es el trabajo agrícola y el trabajo del hogar, así que por supuesto es importante que eso lo hablemos también en la conversación, pero también tenemos que tener en cuenta que se trata de un problema que, bueno, aplica a toda la fuerza laboral. Por otra parte, también hay una dimensión de género muy sólida, esto como digo lo sabemos muy bien, las mujeres están representadas desproporcionalmente en lo que es el trabajo informal y también un vínculo con lo que es migración, personas migrantes de diferentes partes del mundo y por supuesto esto está conectado también con el rol de las políticas migratorias que en algunos casos son tan restrictivas que llevan a las personas migrantes a tener que trabajar en la economía informal porque si no, no hay forma de poder sostener la calidad de vida debido a las restricciones. Estoy totalmente de acuerdo con los puntos que ha mencionado Pat acerca de la relevancia de la recomendación 204 y estamos en algunas conversaciones preliminares. Hemos tenido ya varias conversaciones con nuestras organizaciones afiliadas y queda claro que se trata de un instrumento que sigue siendo muy pertinente, muy relevante e integral y que tiene como fin, a ver, es un instrumento que aborda los derechos y trata de abordar la forma de facilitar la transición, también respaldar los derechos de las personas trabajadoras, también tiene un gran énfasis en lo que es la libertad de asociación, la negociación colectiva, con todas las partes involucradas dentro de lo que son los procesos de formalización y en general es una muy buena oportunidad como para hablar acerca de cómo podemos apoyar una implementación eficaz de acá a 10 años. Sabemos que el marco de este debate es abordajes innovadores y está bueno considerar estas medidas, pero me parece que es fundamental considerar la base. Y la recomendación 204 considero que es una base muy sólida sobre la cual podemos trabajar. Mencioné antes también algunos de los motivos por los cuales la CCI tiene ciertas inquietudes y más que nada si hablamos lo que son consideraciones preliminares para el grupo de personas trabajadoras, quisiéramos resaltar las implicancias específicas de la informalidad en cuanto a lo que es adquisición de derechos laborales, como por ejemplo vulnerabilidad económica, falta de representación, barreras a la organización y negociación colectiva. Pero también lo que serían riesgos en el trabajo, alta exposición a cuestiones que pueden generar lesiones y también falta de cobertura, o sea, seguros sociales cruciales, como por ejemplo aquellos que abordan accidentes en el trabajo. Cuando hablamos de lo que serían las medidas que quisiéramos enfatizar durante el debate, porque por supuesto el debate está estructurado no solamente sobre la base de cuáles son las tendencias, los desafíos, sino también acerca de qué es lo que tenemos que hacer, qué pueden hacer los Estados miembros y qué puede hacer la oficina también. Entonces, creo que es muy importante para nosotros no olvidar el rol del derecho laboral dentro de estos debates. Yo, bueno, más adelante voy a hablar un poco más en detalle de esto, pero las personas empleadoras quieren hablar de incentivos y también de mejoras, de productividad, pero también hay un tema relacionado con lo que es trabajo no declarado y también lo que había mencionado Pat acerca de la clasificación errónea del trabajo. Y también hay una cuestión relacionada con
lo que son medidas específicas de derecho laboral que pueden apoyar lo que es el trabajo decente, cuestiones con la calidad de vida como sueldos mínimos. Y esto no debería ser un impedimento a la formalización, sino algo que justamente conduzca hacia la formalización, o sea, la protección de los derechos de las personas trabajadoras, tanto en la economía formal como informal. La protección social también es una medida muy importante y hemos hablado recientemente en otras CIT, por ejemplo, en 2021, cuando tuvimos el debate sobre seguridad social y hablamos de que la mitad de la población global todavía no tiene ningún tipo de acceso a protección social. Y como la compañera Manali enfatizó, también está el tema de la inclusión de los sistemas de protección social y muchas veces las personas trabajadoras en economía informal están excluidas del acceso a estos sistemas de protección social y hay una ausencia también de pisos mínimos de protección social. Entonces, es muy importante contar con una protección social universal, también de los marcos de seguridad social de la OIT, como el convenio 190, la recomendación 204, y me parece que estos son instrumentos muy importantes que tenemos que tener en cuenta para poder preparar nuestro debate. La formalización también está muy relacionada con el rol de organización, de negociaciones colectivas. Y lamentablemente, en debates que hemos tenido con algunas personas empleadoras y con instituciones conservadoras como el Banco Mundial, está el mito de que las personas trabajadoras en economía informal no están representadas por los sindicatos. Y en realidad tenemos mucha evidencia, no solamente afiliadas de la CSI, sino también sindicatos sectoriales, miembros de WIGO. Tenemos evidencia de que los sindicatos trabajan para organizar a las personas trabajadoras en economía informal, para negociar mejoras a la situación laboral de las personas trabajadoras en economía informal y también poder trabajar en los procesos de formalización. Así que creo que esta es una gran oportunidad de justamente resaltar este rol que tienen los sindicatos y los gremios en su rol de apoyo a la transición a la economía formal. Y por supuesto, mejorar su acceso a sus derechos o el acceso de las personas trabajadoras en economía informal a sus derechos. También esperamos que el debate aborde un poco lo que es este vínculo más amplio entre las políticas económicas, sociales y ambientales. Hay un tema más amplio relacionado con lo que es el empleo y las políticas sociales, pero también, como la compañera Manali había dicho, tenemos el rol de la economía social y solidaria, por ejemplo, el uso de cooperativas y el apoyo a personas trabajadoras en economía informal, a la formalización, el rol también de las políticas migratorias. Y hay políticas migratorias más inclusivas que pueden ayudar a evitar que se fuerce a las personas migratorias a trabajar en empleo o en economía informal. Y también tenemos estrategias de formalización, son planes de transición justa, lo había considerado y mencionado también Manali. Son personas que se ven impactadas por los cambios climáticos y que son vulnerables de manera desproporcional a estos impactos y que se encuentran sin la protección adecuada en cuanto a medidas de mitigación y también medidas de adaptación. Y si consideramos también las estrategias de formalización, también tendríamos que considerar, como decía, estos planes de transición justa. Hemos tenido algunas conversaciones preliminarias con las personas empleadoras, pero también las personas empleadoras publicaron un informe en octubre, acá tenemos el link, en donde se habla de un enfoque preliminar que piensan tener. Se habla también de lo que es la reforma ambiental comercial, también se habla de lo que serían los costos de cumplimiento, la flexibilidad en el mercado laboral, se habla también de la reducción de los impuestos, todo esto relacionado con la formalización. Se habla también de lo que son medidas de mejora de productividad y hablan también acerca del rol de lo que sería la aplicación laboral y por qué son importantes
los inspectores, pero ¿por qué? Más allá de eso necesitamos una aplicación de estas cuestiones de manera progresiva y con un fin específico. La eficacia de dichas medidas es algo que por supuesto tiene que hablarse. Sabemos que WIGO ha hecho un gran trabajo, recientemente ha trabajado con la OIT mostrando cómo los costos laborales menores e incluso los aportes menores a la seguridad social no están haciendo demasiado para respaldar la formalización. Estas son medidas que no se basan en evidencia, sino que podrían llegar a ser perjudiciales en cuanto a protecciones para personas trabajadoras y sin duda tenemos que estar atentos, tenemos que estar preparados para responder ante estas cuestiones porque la verdad es que esto no nos lleva a un proceso de organización centrado en las personas trabajadoras. Así que nada, se los muestro como para considerarlo también. Seguramente las personas empleadoras puedan llegar a tomar este enfoque. Así que es bueno que estemos preparados como para poder proporcionar un modelo, por así decirlo, diferente hacia la formalización. Y por supuesto la recomendación 204 tiene que ser un hito muy fuerte para tomarlo como base en estos debates. A ver, habiendo dicho todo eso, quisiera mencionar que estos son los puntos iniciales. Vamos a tener que seguir debatiendo un poco sobre esos en nuestras conversaciones y me encantaría también escuchar sus comentarios cuando se abra el espacio de diálogo. Y por supuesto la idea es escucharles, entender sus prioridades y sus consideraciones también. Y quizás una última cosa en cuanto a estrategia, porque quisiera agregar algo a los puntos que mencionó Pat respecto de cómo estos temas de debate se relacionan con los otros debates, por ejemplo, el trabajo en plataformas y también peligros biológicos. Con respecto a lo que es trabajo en plataformas, creemos que sería mejor quizás no focalizarnos en esto para justamente ayudar a lo que es el trabajo en plataformas que está vinculado específicamente con lo que es formalización. Y hemos hablado con la oficina también y lo cierto es que, bueno, la oficina también había incluido todos estos temas. Esto significa que también sabemos que las personas empleadoras muchas veces tienden a tratar de tomar puntos de diferentes debates y quizás intentar utilizar lo que se está hablando en el debate de economía informal para evitar el progreso o quizás ser prejuiciosos acerca de un alcance o un resultado relacionado con lo que es el debate de trabajo en plataformas. Así que tenemos que ser cuidadosos, por supuesto no podemos ignorar el tema de trabajo en plataforma, pero cuando hablamos de Estados miembros quizás ahí sí, creo que también tenemos que dejarlo al comité, que el comité pueda hacer su trabajo y no ser prejuiciosos ni tampoco, bueno, alterar las negociaciones que se den allí. Tenemos que estar muy atentos con respecto a este tema. Y la verdad es que me encantaría escuchar sus comentarios, pero bueno, por supuesto para esto requerimos mucha coordinación. Estamos coordinando con nuestras secretarías, pero es importante también que recordemos que vamos a tener varias delegaciones en la conferencia. Bueno, Lorraine, hasta acá voy a llegar. Quisiera nuevamente agradecerles a todos por darme la oportunidad de dar ciertas perspectivas preliminares sobre la base de los debates que venimos teniendo hasta ahora. Y por supuesto será un gusto escucharles y seguir hablando sobre estas conversaciones. También quisiera saber quién de esta reunión tiene pensado participar de la conferencia y aquellos que sean delegados de grupos de personas trabajadoras, sería bueno que se pongan en contacto con nosotros para saber que van a estar allí. Puedo dejar mi mail en el chat, me pueden enviar un mensaje directamente en el chat también, porque estamos tratando de recopilar esta información lo antes posible para saber quién va a participar, quién está interesado o interesada y quién quisiera participar específicamente de cada actividad. Muchas gracias, Evelyn. Gracias por la invitación a escribirte y también a compartir quién va a participar de la CIT. Muchas gracias por esta gran solidaridad y realmente valoramos también la forma en la cual has compartido qué es lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a tácticas de personas empleadoras. La verdad, lamentablemente nos estamos quedando
con poco tiempo, pero por supuesto valoramos cada uno de los aportes. Ahora quisiera también agradecer la presencia de representantes de la Organización Internacional del Trabajo, afiliados y afiliadas de HomeNet, de StreetNet, de la Alianza Internacional de Personas Recicladoras y también la Organización de Personas Trabajadoras del Hogar. Muchísimas gracias a todas, a todos, a quienes no mencioné también. Y ahora vamos a continuar. Quisiera ahora llamar a Kyra Rees, que es secretaria de Desarrollo Sostenible de la Confederación de Sindicatos de las Américas. Y Kyra, quisiera que compartas, por favor, las prioridades específicas de América Latina durante la Conferencia Internacional del Trabajo para este año. Así que, hola, Kyra, y adelante, por favor, si quisieras tomar el micrófono. Muchísimas gracias, Lorraine. Agradecer la invitación desde la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, CSA. A Lucía, agradecer a todo el resto de los compañeros y compañeras de WIEGO y de StreetNet, ¿verdad?, por esta coordinación y poder participar en este espacio. Para nosotros desde la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, enfocar el trabajo que estamos haciendo en el marco del tema de la economía informal o la formalización de la economía informal va basado en un trabajo de construcción colectiva que tiene un recorrido histórico. Para nosotros desde la CSA es importante ver, voy a estar tratando de generarles una presentación en la cual vamos a compartirle un poco cómo trabajamos desde la CSA en sentido de llevar este trabajo de construcción colectiva con nuestras afiliadas, pero también con organizaciones fraternas y también con movimientos sociales, ambientalistas, feministas, ¿verdad?, que ayudan en esa construcción o construyen de manera juntos y juntas en esta temática. Nosotros vamos a presentar aquí primeramente parte de lo que mencionaba la compañera de la CSI, Evelyn, con respecto al informe que presentó la OIT, que va a estar siendo sometido, ¿verdad?, a esta discusión general en este año 2025 en la 113 conferencia de la OIT. Aquí el informe tiene varios puntos. Podríamos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Sí, el informe tiene varios puntos. Uno es, obviamente, sobre qué es la informalidad, los factores que impulsan, qué se está haciendo al respecto, algunos enfoques innovadores y buenas prácticas. Pasando realmente sobre esto, nosotros resaltamos y retomamos lo de la definición de la recomendación 204 sobre lo que es la economía informal. Y no para profundizar en esto, en esta presentación de hoy, sino más bien para hacer un recorrido un poco por este informe. También por el tema de lo que implica la formalización tanto para las empresas como para los trabajadores independientes, como también para los trabajadores dependientes. ¿Cuál es el significado de la formalidad? Porque cuando empezamos en estos procesos de discusión y de participación, sobre todo en las comisiones o espacios tripartitos bilaterales con sector gobierno, con sector empleador, el tema de la conceptualización es fundamental, pero para nosotros lo fundamental es sentarnos sobre las bases de la recomendación 204 de la OIT. Pasamos a la siguiente, por favor. Es importante para nosotros mencionar, ¿verdad?, en cuanto a qué es esta informalidad, qué factores se profundizan, y definitivamente para nosotros como factor de arranque está el tema de los altos niveles de pobreza, la desigualdad, que se enmarca sobre todo en lo que viene siendo el tema de la informalidad. Esto nos señala algunos aspectos o factores que justamente profundizan la economía informal y que requiere o establece algunas estrategias, sobre todo de nuestra parte del sector trabajador, que es en resaltar justamente el tema de la falta de representación,
las dificultades en cuanto a la organización, el acceso al diálogo social, entre otros aspectos que nos parecen fundamentales. Esta presentación la vamos a estar dejando para que la podamos ver, porque yo quiero pasar sobre todo a una segunda fase de nuestra presentación y que tiene directamente que ver con los aspectos que la CSA organiza o en el marco de esto. ¿Dónde la CSA empezó a hacer esta revisión? Nosotros como Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas hacemos una reunión que se llama la reunión preparatoria o la PRESID, en la cual vemos con el equipo jurídico, pero también con dirigentes y dirigentes de nuestras organizaciones que van a estar, justamente lo que decía Evelyn, quienes van a estar en la conferencia de la OIT, quienes van en representación del grupo de trabajadores hacia la conferencia y que van a estar participando sobre todo en esta comisión, que tengan ese recorrido histórico, que tengan esa construcción, que tengan la base de cómo se ha ido construyendo, ¿verdad? Cómo llegamos a esa recomendación 204 y cuáles son los 10 años después de esa recomendación, todo lo que se ha logrado trabajar o incluso los desafíos que todavía se mantienen y algunas debilidades que todavía debemos tratar de fortalecer estrategias. Allí para nosotros remarcar, pasamos a la siguiente, que hay también algunas iniciativas que se comparten, no solamente con el accionar del sector trabajador, sino también se comparten con ese accionar, que en este caso iniciativas desde la OIT, desde organizaciones de Naciones Unidas y de la sociedad civil que van señalándose. Pasamos a la siguiente, por favor. Gracias. Dentro de esas iniciativas que se ven desde la OIT, organizaciones de Naciones Unidas, entre otras, está obviamente la base estratégica de la recomendación 204, pero también está el apoyo a los mandantes de la OIT. Y es importante mencionar esto porque esto resalta uno de los esfuerzos o programas iniciales que arranca la OIT en el 2013 y es el FORLAC, que es Formalización para América Latina y el Caribe. Este programa, ¿verdad?, del 2013 pudo arrancar todo este proceso, ¿verdad?, de la recomendación 204, entrar en revisiones, generar acciones de trabajo con los distintos sectores en procesos de formación, en acciones de campaña, en acompañamiento a los gobiernos para la generación de políticas públicas para esa transición de la economía informal a la formal. Ese proceso se reactiva nuevamente en el año 2024. El año pasado se reactiva el FORLAC 2.0 para un proceso 2024-2030 y se destaca sobre todo como un marco estratégico para esta segunda cumbre de desarrollo social que va a ser en este año 2025 y en otros espacios que para nosotros es fundamental cómo se interactúa el tema de la economía informal. Cabe mencionar que para nosotros desde la CSA, en cada uno de nuestros espacios de participación, en la CEPAL, en la OCDE, en las participaciones en el FMI, en el G20, actualmente se están desarrollando las BRICS en Brasil, el tema de la economía informal se convierte en una temática central en la cual para nosotros lo fundamental es las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras, buscar, ¿verdad?, esa transición de la economía informal a la formalidad en el marco de principios y derechos fundamentales para los trabajadores y las trabajadoras, enmarcado también en identificar las interseccionalidades como el impacto diferenciado hacia las mujeres, hacia la población migrante, juventudes, pueblos originarios, las diversidades, que para nosotros es importantísimo, ¿verdad?, cómo se enmarca ese impacto diferenciado en cada una de estas poblaciones. Pasamos a la siguiente.
Es importante revisar algunas iniciativas para la formalización, en el cual obviamente el informe presenta algunas experiencias o lo señala en ese informe como buenas experiencias o experiencias innovadoras, y que va marcado obviamente lo que se contempla de la recomendación 204, que sinceramente para nosotros se identifica o evidencia que todavía no ha sido abordado eficientemente o suficientemente eso en estos 10 años. A pesar de que esto ha ganado importancia desde esa adopción, consideramos que todavía hace falta, tiene un desafío bastante grande, porque las estadísticas nos indican el crecimiento de la población trabajadora en la economía informal. Para nosotros resaltar dentro de las experiencias que se presentaron en el informe el tema de el diálogo, la necesidad del diálogo social tripartito, estrategias de formalización, políticas integradas de promoción de la transición hacia la formalidad, el tema de iniciativas de formalización electrónica, que va un poco con este tema de la discusión sobre la economía de plataformas, el tema de campañas de sensibilización y elaboración de las encuestas. Esto para nosotros es sumamente importante remarcarlo, porque eso es lo que nos va a identificar estrategias que estamos tratando de hacer en construcción colectiva con nuestras afiliadas. Pasamos a la siguiente. En las iniciativas de formalización se evidencia sobre todo el tema de falta de diálogo social efectivo, incluso falta de la representación de los compañeros y compañeras trabajadoras de este sector. Entonces, para nosotros es importante y resaltar que evidenciamos, ¿verdad?, que a través de las cadenas globales de producción, muchas veces, que es un espacio donde nosotros empezamos a discutir sobre las empresas multinacionales y el papel que tienen fundamental en la formalización, cómo muchas veces sustentan sus ganancias como cadenas o empresas multinacionales en la informalidad, siendo parte de la cadena, ¿verdad?, de muchas de estas grandes empresas, el tema de la economía informal. También para nosotros es importante mencionar el reconocimiento de las normativas jurídicas o ese reconocimiento jurídico en el marco de la inspección laboral, las normativas laborales que implican el tema a la protección social y a las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras, que van en el marco desde condiciones laborales generales de lo que vienen siendo sus condiciones en cuanto a salarios o ingresos, y en cuanto también al tema de la salud y la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras. Hay limitaciones, grandes limitaciones en el tema todavía identificados para nosotros, y que se evidencian obviamente en debilidades estructurales muchísimas veces sobre el modelo de desarrollo de muchísimos de nuestros países, sobre todo de nuestra región de las Américas. Y está la falta de diálogo social, la falta de estrategias integradas en mecanismos de implementación coordinados para abordar la informalidad y promover la formalización. Esta falta de estructura necesaria para registrar datos relativos a la informalidad, entre otra serie de desafíos que se tienen, sobre todo en el marco de la falta de protección social para este gran grupo de trabajadores y trabajadoras. Pasamos a la siguiente. Quiero enfocarme en este último punto para cerrar mi presentación, y tiene que ver con el posicionamiento de la CSA en el marco de la construcción de la estrategia para participar no solamente en la conferencia de la OIT en este año en junio, sino también este año tenemos el desafío de la reunión regional americana de la OIT en las Américas. Eso va a ser en el mes de octubre en República Dominicana. Y justamente en la construcción de ese posicionamiento de la CSA, para nosotros ha sido realmente importante marcar 3 aspectos de acción. Dentro de nuestros aspectos de acción viene el tema de la formación. Dentro del aspecto de la formación es la concientización, el trabajo con los trabajadores y las trabajadoras de estos sectores que se encuentran inmersos en la economía informal.
Está el tema luego de la organización, es acompañar desde la CSA ese proceso de organización sindical, organización y transformación sindical de nuestras centrales sindicales para que impacten los sindicatos que conforman las centrales y las confederaciones para justamente lograr la organización de los trabajadores y las trabajadoras del sector de la economía informal, pero también está el tema de la comunicación. Y en eso también se acomoda justamente el tema de algunos estudios e investigaciones que tenemos, ¿verdad? Y eso lo tenemos en el Observatorio Laboral de las Américas, que es un espacio web que los invito a todas y todas para que podamos ver, en donde tenemos un mapeo sobre estrategias de la transición de la formalidad en 4 países de la región. Voy a mencionarlo bastante rápido. Pasamos, por favor, en esto. Esto lo arrancamos nosotros, obviamente, en esta participación en FORLAC. Hemos construido en FORLAC, desde FORLAC la primera fase, como ahora en FORLAC la segunda fase, la que está en curso. Para nosotros ha sido muy importante establecer nuestra participación, pero tenemos diferencias. Tenemos diferencias y lo hemos presentado sobre todo con el último documento de FORLAC, y 2 diferencias fundamentales que quisiéramos resaltar porque nos parecen fundamentales también para esta discusión en la conferencia, y tiene que ver con el tema de la reducción sostenida de la informalidad, que no está necesariamente vinculada al aumento de productividad. Esta es una premisa que para el sector empleador y algunos gobiernos que acompañan esta premisa de indicar que en base del aumento de la productividad podemos ir reduciendo informalidad. Para nosotros consideramos que la reducción sostenida de esa informalidad no tiene una vinculación directa necesariamente únicamente a un aspecto de aumento de la productividad. Y el otro aspecto es buscar ilegítimamente ventajas competitivas por parte de empresas mediante la informalidad, es decir, que sustentan sus ganancias o su sustentabilidad como empresas para ser competitivas a necesitar de la economía informal como parte de su cadena global de producción, y esos son realmente para nosotros fallos que impiden avanzar. Creo que esos fueron 2 detalles que para nosotros fueron relevantes de este último informe de FORLAC 2.0. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. En esta, sí. En las heterogeneidades y las interseccionalidades. Kaya, te quedan 30 segundos, por favor, para terminar. Okay, I'm sorry that I have too much information. Tengo demasiada información. En cuanto a las heterogeneidades y las interseccionalidades, para nosotros es realmente importante remarcar, tal como lo hemos señalado, el tema de los distintos sectores que tienen que ver con la informalidad, los asalariados o asalariadas con empleo informal, los cuentapropistas, trabajadores y trabajadoras del sector doméstico, los que están en cooperativas y economía social y solidaria, los que están en la economía de las plataformas, ¿verdad? Y las cadenas globales de producción. Y para cerrar, porque ya estamos para cerrar esto, nada más quiero mencionar o resaltar sobre todo desde la CSA algunas iniciativas que para nosotros es importante. Está el tema de trabajar de manera articulada con las globales, con colectivos intersectoriales, en este caso como WIEGO, como StreetNet, para nosotros es fundamental. Obviamente con la global, que en este caso es la CSI, y todo el trabajo que estamos haciendo, remarcando en esta OIT, en este año, en la conferencia, el tema de la protección social, fundamentalmente el tema de salud y seguridad laboral, negociación colectiva y sobre todo el tema de la representación sindical de los trabajadores y trabajadoras de la economía informal. Creo que vamos a poder coordinar muchísimo trabajo y articular. Sí coincido que hay que tener los cuidados
necesarios para las negociaciones de cada una de las comisiones que se van a dar de plataforma, de informalidad y de riesgos biológicos, pero hay una articulación estratégica necesaria desde el movimiento sindical, sobre todo en el de plataformas y en el de informalidad. Y con esto cerraríamos y dejamos abierto, ¿verdad? Y dejamos la presentación para que se pueda compartir a los compañeros y compañeras que están presentes en este espacio. Y muchísimas gracias. Gracias, compañera Paira. Vamos a seguir entonces. Quisiera también reconocer la presencia de distintos movimientos sociales. Gracias por la solidaridad. Y vamos a pasar a nuestra última oradora, Olga de Wigo. Hermana, compañera Olga, quisiéramos que nos cuentes un poco sobre la perspectiva de Wigo en torno a la formalización. ¿Podrás compartir qué es lo que Wigo considera un enfoque correcto y progresivo en pos de la formalización? Además, ¿qué otras cuestiones clave va a considerar Wigo de cara a los debates de la CIT? Te doy la palabra, Olga, te saludo y te doy la palabra. Te pido por favor que nos ayudes a recuperar el tiempo perdido para así podemos dar lugar a que haya un momento de preguntas y respuestas. Gracias por la oportunidad, por darme esta oportunidad de compartir el enfoque que tienen algunos miembros de Wigo y de la red de Wigo en torno a en qué consiste este enfoque enfocado en las personas trabajadoras. Obviamente hablo de la red de Wigo como la red de las personas trabajadoras en economía informal que mejoran nuestro trabajo. Estoy hablando de StreetNet International, la Alianza Internacional de Personas Recicladoras, HomeNet International y la FIT. Obviamente, incorporamos también las visiones de nuestras hermanas en SEWA y de otras entidades también. Antes de empezar, de hecho, me siento muy afortunada de poder estar aquí presente y presentando al final, considerando todas las opiniones de lo que se ha mencionado hasta ahora, tanto en lo que respecto de lo que se viene y respecto de algunas áreas en las que tenemos que realmente prestar mucha atención. Pero antes de empezar a hablar de este marco y este enfoque enfocado en las personas trabajadoras, quiero empezar diciendo que sí, es verdad, los debates de la formalización ya están como tema fundamental en muchos debates, no solo en torno a lo que es la protección social, sino también en cuanto al crecimiento económico, el desarrollo, la creación de empleos. Y lo que estamos viendo es un factor predominante de la formalización, particularmente teniendo en cuenta el hecho de que estamos viendo que hay no solo cambios en el mundo del trabajo, sino también vemos que hay personas trabajadoras que se ven afectadas por distintas crisis. Entendemos que la formalización es primordial. El problema es que no hay una comprensión común, conjunta, de en qué consiste la formalización y en torno a cuál es esa relación entre el desarrollo y el crecimiento económicos. Ya se ha dicho hoy que estar en la economía informal implica no tener protecciones legales, jurídicas, no tener acceso a protección social, no tener acceso a un reconocimiento y a distintas otras medidas que pueden apoyar y sustentar las actividades de las personas trabajadoras. Y me parece que esto es fundamental porque hay ciertas narrativas que, de hecho, dicen que la economía informal es una barrera estructural para alcanzar el éxito económico. Y no se reconoce que los otros factores son los que causan este problema. Las personas trabajadoras en empleo informal
no están siendo parte del desarrollo de estas medidas que de hecho dan forma al contexto e informan el contexto en el que participan. Hemos escuchado una y otra vez sobre la predominancia de la economía informal como un porcentaje de la economía formal. Pero quería, esto es un ejercicio para que todos pensemos. Cuando hablamos del hecho de que hay 2.000 millones de personas que trabajan en empleo informal, si lo desglosamos a este número, veremos que esto representa a 6, o dice que 6 de cada 10 personas trabajadoras trabajan en empleo informal y más o menos la mitad son cuentapropistas. Entonces un 16% son familias contribuyentes de personas trabajadoras y un 35% de ellos y de ellas son empleados. Esto incluye a quienes trabajan en el sector informal, en el sector formal y en hogares. Y entonces hay solo un 2% que son empleadores o partes empleadoras. Quería recordar esta imagen, ¿no?, del porcentaje de las personas que son empleadoras. Entonces, cuando pensamos en cómo hacemos la implementación, a ver, esto fue un punto de inicio, pero 10 años después sigue estando la pregunta, ¿no? ¿Cómo sería la mejor forma de implementar la recomendación 204, que más que nunca es el marco como para avanzar hacia el espacio de la formalización? Entonces, ¿cómo avanzamos? Y bueno, hemos mencionado ya en todas las presentaciones que el foco de estos debates es encontrar formas pragmáticas e innovadoras de promover la formalización, pero nuevamente quisiera repetir algo que ya se ha dicho, y es que la formalización no es una cuestión que requiera una única intervención, sino más bien es un proceso que dura mucho tiempo y para el cual se va a requerir intervenciones continuas en lo que son los marcos de políticas integradas y que incluyen la participación de personas trabajadoras en economía informal en todo el proceso, en lo que es la etapa de diseño, etapa de monitoreo y demás. Y quizás tenemos que ir un poquito más hacia atrás antes de adentrarnos en el cómo, pero me parece que es muy importante considerar cuáles son aquellas cuestiones que tenemos que preservar. Si incluso cuando pensamos en cómo vamos a presentar estas innovaciones para promover la formalización. Y por supuesto, cualquier tipo de proceso hacia la formalización tiene que ser algo que se base en reconocimiento legal de los derechos de las personas trabajadoras, en diálogo social sobre todo lo que son cuestiones de negociación colectiva, o sea, el derecho de las personas trabajadoras de participar directamente en estas negociaciones. Y también tener en cuenta, bueno, lo que son ciertos objetivos, lo que es la innovación y el uso de la tecnología, la cuestión de la informalización, y creo que, Kaira, vos lo habías mencionado esto, pero yo creo que, a ver, es cierto que puede aumentar la eficacia en ciertos modos, quizás pueda abrir la puerta a lo que es el acceso a algunos servicios, pero lo que sabemos es que hay una división clara, digo, no todos y todas tienen acceso a Internet, es una división digital la que tenemos acá, a dispositivos digitales, no todos tienen acceso a eso. Y estamos viendo una tendencia también hacia la privatización de servicios públicos, y esto también es como otra capa de riesgos que tenemos que tener en cuenta. Entonces, nuevamente, si volvemos a esta noción de cómo el empleo informal o la economía informal está dividida, pensar en focalizarnos solamente en la formalización o en lo que serían cuestiones formales parece ser algo que no alcanzaría. Entonces, la propuesta que queremos presentar es tener un enfoque, un abordaje que se focaliza en lo que sería la reducción de riesgos
en 4 aspectos principales. Uno, sería reconocimiento legal, luego negociación colectiva, también creación de empleos y protección social. Esos serían los 4. Y antes de adentrarme más en detalle en estos 4 pilares, creo que también es muy importante que consideremos la teoría del cambio que tenemos detrás de estas reflexiones, de este pensamiento en cuanto a cómo encajan las piezas entre sí cuando hablamos de lo que es el proceso de formalización. Y una de las prioridades de la estrategia es mejorar la productividad. Esto es algo que se ha mencionado antes. Es mejorar la productividad de las unidades de economía informal como para promover un cambio estructural que a su vez pueda generar crecimiento económico. Y parte de la estrategia también es ver cómo estas unidades económicas pueden insertarse en las cadenas de suministro y en virtud de eso mejorar la productividad y también empezar a crecer y participar en estas cadenas de suministro. Y luego podrían progresivamente cumplir con las protecciones laborales para las personas trabajadoras. Y también, otras responsabilidades relacionadas con la formalización. Si solamente el 2% de las personas trabajadoras son personas empleadoras, parece que la tarea no es tan significativa. Entonces, acá tendríamos que ver dónde vamos a focalizar nuestros esfuerzos. Y si hablamos de lo que sería el pilar de creación de empleos, esta estrategia claramente no va a generar resultados sostenibles y me parece que, Kaira, vos hablabas un poquito también sobre este tema. Y, por supuesto, también tenemos que reconocer que las personas autoempleadas no son todas emprendedoras. La gran mayoría ni siquiera puede considerar la idea de asumir los riesgos de emprendeduría. Entonces, cuando hablamos de creación de empleos, me parece que es importante considerar diferentes estrategias integradas que puedan facilitar todas estas cuestiones que estamos mencionando acá, en términos de lo que es el desarrollo de habilidades, acceso a capital, pero también acceso al mercado en diferentes formas que podemos imaginarnos. O sea, es generar aquellas condiciones que nos permiten estar en el mercado, pero también reconocernos a nosotros, a nosotras como personas trabajadoras y contar con marcos legales que nos respalden. Y otro aspecto importante que, creo que quizás no se ha abordado lo suficiente es el rol de la economía social y solidaria y el rol que pueden tener estas entidades como un camino a la formalización. No solamente en cuanto al rol que pueden tener para minimizar los riesgos y promover actividades económicas, sino también como un espacio en donde las personas trabajadoras puedan encontrar una identidad colectiva y en cierto punto también pueda utilizarse como espacios de representación de las personas trabajadoras y espacios tripartitos. Estas son algunas de las medidas y tener en cuenta también marcos de políticas adecuados que, hay que abordar de manera colectiva con las personas trabajadoras. Y por otra parte, también hay otra cosa que articula el derecho de las personas trabajadoras. Hablamos de la importancia de reconocer la libertad de asociación, la libertad de negociación colectiva. Y también hay algo relacionado con entender que estos derechos que han sido parte de diferentes estándares o normas de la OIT deberían extenderse a personas trabajadoras, incluso autoempleadas. Y esta extensión de los derechos debería permitirle a las personas trabajadoras contar con las protecciones sociales, legales, que son necesarias para protegerles.
Y cuando hablamos de la reducción de riesgo para las personas trabajadoras, tenemos esta dimensión de respetar sus derechos, que me parece que es un pilar fundamental. Esto no es algo que pueda secuenciarse. Yo, de hecho, antes hablé acerca de cómo es el proceso, en donde primero tenemos que formalizar la unidad económica y luego, después de eso, podemos trabajar en los derechos laborales. Ahora, la posición es que estos derechos son una parte fundamental de la variable y son una parte fundamental para mejorar la situación y reducir la vulnerabilidad de todas estas personas trabajadoras. Y Evelyn, gracias también por mencionar el hecho de que extender la protección social a los aportes de las personas empleadoras no significa que esto es un incentivo de la informalización, sino que es otra... A ver, esto es algo que han utilizado las personas empleadoras justamente a su favor y es algo que están tratando de resaltar. Pero cuando hablamos justamente de esta relación con las personas empleadoras más tradicional, es importante asegurarnos de que a través de estos marcos legales, esta reforma de marcos legales, podamos reconocer que incluso sin esta relación de empleo tradicional, la persona trabajadora pueda participar en la negociación colectiva. Y hay áreas específicas en donde podemos ver el reconocimiento legal. Yo hablé de los derechos laborales y también tenemos el tema de contar con marcos sectoriales adecuados, como por ejemplo estándares o normas internacionales y legislaciones nacionales también. En el caso de las personas trabajadoras del hogar, tenemos el convenio 199 y también ver cómo esto aplica a marcos nacionales. Pero necesitamos los mecanismos correctos como para asegurarnos de que los derechos siempre se reconozcan. Y en ciertos aspectos o ciertas áreas estos marcos legales no existen, así que necesitamos crear y desarrollar esos marcos para que respondan a nuestras necesidades y permitan la extensión de derechos a las personas trabajadoras. Hablamos brevemente acerca de lo que sería personas trabajadoras en plataformas, en domicilio, así que es fundamental que esto justamente se consideren los derechos también que tenemos para estas personas trabajadoras. Es importante que pensemos en marcos que consideren los espacios de trabajo tal como se da en el caso de todas las personas trabajadoras y específicamente cuando hablamos de personas autoempleadas que pueden llegar a estar trabajando en espacios que no están preparados, quizás espacios públicos y también hogares. Cuando hablamos de personas recicladoras, también hubo una mención de que... perdón, compañera Olga, te quedan 30 segundos. Uy, bueno, qué cortito fue. Bueno, entonces, lo que necesitamos es considerar estos 4 pilares: creación de empleos, que por supuesto está limitado también, o sea, no tendría que estar limitado solamente en la productividad, tiene que focalizarse también en las unidades de negocio, pero más allá de eso. También necesitamos protección social adecuada que extienda los derechos de las personas trabajadoras en cuanto a lo que es salud ocupacional, seguridad en el lugar de trabajo, tenemos pensiones y demás. Y también tenemos que considerar lo que es la parte de negociación colectiva. Perdón, déjenme decir esto porque es algo muy importante. Cuando hablamos de negociación colectiva es fundamental que tengamos marcos legales que nos permitan o que le permitan a las personas trabajadoras en la economía informal ser reconocidas, pero no solo eso, sino también participar en las negociaciones colectivas. Esto significa que sean reconocidas por ley y que se extienda la libertad de asociación, o sea, que puedan registrarse también como para poder participar en todos estos espacios. Es fundamental que también tengamos en cuenta, en el informe vimos mucho énfasis en lo que es el diálogo social en cuanto a procesos de consultoría. Y creo que en el contexto de la posición de las personas trabajadoras no deberíamos dejar esto así como consultoría, sino tendríamos que considerar que los espacios de negociación colectiva tienen que ser institucionalizados y tienen que resultar en acuerdos vinculantes. Y
Lo mismo para lo que sería espacios con múltiples partes interesadas. Yo sé que esto se ha mencionado como una posible solución para abordar el tema de la falta de representación o representación no suficiente, pero es importante que realmente nos remontemos a la necesidad que tienen las personas trabajadoras de participar en espacios de negociación colectiva y que puedan negociar allí. Perdón, me parece que ya los 30 segundos se me acabaron. Así que gracias. Muchas gracias, Olga. Olga es coordinadora de ciudades focales y trabaja con WIGO. Así que muchas gracias, compañera. Y también quisiera reconocer a las personas trabajadoras de asistencia, a abogados, así que también han estado con nosotros. Aquellas personas que tengan preguntas, comentarios o algo que quieran aportar, este es el momento. Vamos a abrir entonces el espacio de diálogo. Hola. Sí, adelante, compañero. Buenos días, un saludo desde Perú, a nombre de la Central Unitaria de Trabajadores. En primer lugar, quisiera ser muy preciso y decir que en realidad debemos distinguir claramente entre lo que es la economía informal y lo que es el empleo informal. La economía informal existen trabajadores autoempleados y el empleo informal está en los centros de trabajo llamados formales. Entonces, esa distinción es fundamental para nosotros a efectos de promover, en el caso de la economía informal, el reconocimiento laboral de los autoempleados y el desarrollo productivo de sus unidades que se han autogenerado. Porque si nosotros no hacemos esa distinción, estamos entremezclando a veces en nuestra narrativa y en nuestras propuestas calificaciones que no corresponden y no ayudan al desarrollo. En ese sentido, yo quiero desde esta oportunidad remarcar eso a efectos de que el debate en la OIT se haga con precisiones conceptuales a efectos de no divagar en lo que los empleadores utilizan favorablemente para oponerse al reconocimiento de los trabajadores autoempleados. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Gladys, adelante, por favor. Y luego de Gladys, vamos a ver cuánto tiempo nos queda para el resto de las preguntas. Muchas gracias. Quisiera agradecer a todas las personas que han hecho sus presentaciones. Fueron muy buenas presentaciones. Y quisiera mencionar un par de cuestiones. Quisiera saber qué ha hecho StreetNet para apoyar a los países de modo que la recomendación 204 se pueda implementar. Eso por una parte. Y el segundo comentario tiene que ver con lo siguiente. El compañero habló acerca de quiénes serían las personas empleadoras cuando hablamos de empleo informal. Gracias. Muchísimas gracias, compañera Gladys. Bueno, lamentablemente no nos va a quedar tiempo para que todos hagan sus preguntas o comentarios, pero como les decía, nuestro tiempo es limitado, pero quisiera pedirle a Nora que por favor haga su comentario. Nora, adelante, por favor. Gracias, muy buenos días y muy agradecida también por esta reunión y por estas exposiciones que son muy ilustradoras. Los recicladores en Colombia tenemos un debate interno y una postura un tanto
tanto crucial referente a la formalización. Nosotros consideramos que si en el mundo del trabajo la formalización está cambiando, que nos parece muy grave que la mayoría de las multinacionales y las grandes empresas están bajando al nivel de no contratar a nadie, a casi nadie, sino que todo es por prestaciones de servicios y las personas que son contratadas tienen que asegurarse de pagar su seguridad social y esto. No entendemos por qué los trabajadores en vulnerabilidad tendríamos que entrar en un proceso de formalización, que es un costo muy alto en el trabajo. El porcentaje de inversión en pagos de formalización son costos muy altos y es precisamente por eso que muchos trabajadores pues no acceden ni a la seguridad social, ni a una protección laboral mínima, ni a un salario mínimo. Entonces, ese es un debate que nosotros estamos llevando porque queremos entrar en un esquema que no nos favorece, que nos demanda altos recursos que no tenemos y que por lo tanto lo que deberíamos estar exigiendo es el reconocimiento de otros sectores de los trabajadores que necesitan efectivamente de la solidaridad de las empresas y de los gobiernos, pero con un régimen diferente al de la formalización. Yo sé que esto es muy polémico, pero pues es digamos, es el resultado del análisis y del estudio de qué es lo que estamos pidiendo, porque si pedimos formalización, nos obligan a la formalización, cosa que nunca alcanzaremos. Por ejemplo, los recicladores en todo el mundo formamos parte de las multinacionales de papeles, cartones, metales, y llevamos 80 años en este trabajo y nunca estas empresas han dicho, por ejemplo, mejoramos los precios para que sea un precio justo. Muchísimo menos nos van a dar otras ayudas o otras condiciones en solidaridad a que se pueda remontar la situación de vulnerabilidad de los millones de trabajadores. Entonces, yo sí creo que tenemos que reflexionar un poco más sobre formalización, ¿o no? Muchas gracias, Nora. Para cerrar, entonces, le voy a dar a las presentadoras para que puedan responder brevemente, 30 segundos cada una, a todos estos comentarios, porque ya realmente estamos al momento de cerrar. Le voy a pedir a Pat, entonces, si tiene algo para responder a las preguntas y comentarios que se han hecho. Y Pat no está disponible, entonces le paso la palabra a Evelyn. Evelyn, ¿tenés alguna respuesta o comentario? Sí, claro. Para responder a las dos primeras preguntas, me parece que son preguntas muy pertinentes en cuanto a cómo definimos la economía informal y quién es el empleador o la parte empleadora. Dentro de este debate es importante tener un enfoque integral o abarcativo, porque la economía informal incluye a distintos grupos y conjuntos de circunstancias, a personas que trabajan por sí solas, por cuenta propista, personas trabajadoras en domicilio, personas trabajadoras del hogar, empresas informales, empresas formales, etcétera, etcétera. Obviamente tenemos que tener en cuenta los apalancamientos políticos que hay que tomar. No solo tiene que ver con apoyar las medidas de implementación sobre el trabajo no declarado, pero no solo también tiene que ver con garantizar incentivos adecuados y facilitar este tipo de actividades. Y obviamente no estaría bueno enfocarnos solamente en eso, que es lo que quieren que hagamos la parte empleadora. Así que me parece que en este sentido la recomendación 204 es muy buena, es un marco muy abarcativo e integral que analiza las distintas dimensiones de la economía informal y que también tiene en cuenta las medidas de ejecución, de los incentivos y el cumplimiento. Creo que eso sería mi comentario de cierre. Este marco sigue siendo válido, estando vigente y deberíamos seguir promoviendo este enfoque abarcativo. Muchas gracias, Evelyn. Le doy la palabra entonces a Olga.
No sé si tienes alguna respuesta breve para cerrar. Creo que me hago eco a lo que dijo Evelyn cuando hablamos de la economía informal y las personas trabajadoras en la economía informal. Esto es un espectro mucho más amplio como concepto en cuanto a un camino para el futuro. De nuevo, si nos guiamos por la recomendación 204, trabajamos en esta estrategia para reducir los riesgos sobre la base de la recomendación de los derechos jurídicos, la extensión de la protección social, la ampliación de los derechos y la posibilidad de no solo ser reconocidos como organizaciones, sino también para trabajar y participar de los diálogos de negociación colectiva, de trabajo, y para tener acceso a medidas que apoyen este tipo de actividades. Esto es algo fundamental del camino a futuro. Muchas gracias, Olga. Kaira, por último te doy la palabra. No sé si tenés algún comentario brevísimo para responder a lo que ya se ha dicho. Thank you very much, Lorraine. Muchísimas gracias. Para nosotros realmente desde la Confederación Sindical de las Américas es fundamental espacios como estos, porque la mirada al tema de la economía informal no es una mirada global, no es que todos estamos ahí metidos en el mismo, podemos conceptualizarlo de una misma manera. Hay que mirar las diferencias, los impactos diferenciados, las distintas diferencias en cada una de las regiones, cada uno de los países. Hay que establecer estrategias de articulación global, sí, pero hay que seguir dando la mirada tanto al tema de la economía informal como los empleos informales, como las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, pero hay que hablar del tema estructural del modelo de desarrollo que tenemos en muchos de nuestros países, que nos elimina una gran cantidad de la población de aspectos que tienen que ver con la protección social, condiciones laborales, entre otras. Entonces, creo que el marco fundamental que nosotros tenemos que hacer es articular esfuerzos, porque la economía informal abarca muchísimos sectores inmersos dentro de ella y hay que tener la mirada específica en cada uno de estos sectores y sobre todo acompañar en solidaridad justamente para mejorar la calidad de vida y las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras. Gracias. Gracias a Kaira, gracias a nuestras presentadoras y gracias a toda la audiencia. También quiero agradecer a las intérpretes que han posibilitado esta conversación entre los distintos idiomas. Y le voy a dar la palabra a Lucía. Lucía, te dejo la palabra para cerrar. Gracias a Lorraine y por supuesto a todos ustedes, a los compañeros que no pudieron hablar. Me da muchísima pena que veo la manito del compañero de Ecuador, lo siento muchísimo. Veo a Carmencita y a Fish conectadas. Fish estaba en el otro webinar que vimos temprano. Es lindo tener un poco de esperanza, ¿no? Dentro de tanta, no sé para ustedes, pero para nosotros esta semana empezó con la muerte del Papa Francisco, que yo no soy católica ni mucho menos, pero era una persona que tenía como mucho sentido de justicia social y que estaba siempre del lado de los que más sufrían, ¿no? Y arranqué la semana, como muchos de nosotros, bastante desgastada y al día siguiente aparece Trump y sus nuevas medidas de recortes, de todo financiamiento, sobre todo yendo a lugares como trabajo infantil. O sea, ¿a quién se le ocurre hacer recortes de proyectos de la OIT y Solidarity Center que eran para reducir el trabajo infantil? Y de verdad les digo esto y me da como escalofríos, ¿no? De a dónde se nos está yendo el mundo y me parece que en ese marco de tanta injusticia y de tanta desolación, de alguna medida, creo que sentirnos unidos, sentir que estamos compartiendo miradas sobre este gran desafío que es la informalidad, que como decía el compañero chino en el chat, lejos de ser los culpables los trabajadores, lejos de ser los trabajadores populares, como dicen los compañeros de Argentina que van a presentar el 8,
la economía popular o la economía informal tiene un montón de aristas y un montón de culpables de que las condiciones de los trabajadores sean como son. Así que creo que en eso estamos todos bastante ocupados en prepararnos y en trabajar juntos para que la voz de los trabajadores en la economía informal sea bien representada y escuchada en la nueva conferencia del próximo mes. Yo agradezco muchísimo que nos recuerde Manali cuando habló de que hay trabajadores informales que están en condiciones tremendas, desarmando barcos. Uno no se le ocurre que eso es una cadena laboral, pero sí que la es y es una situación bastante tremenda. Agradezco mucho a Evelyn que nos recordó que estuvimos todos participando de estos eventos regionales, tanto en Latinoamérica, en Perú, como en África, en Côte d'Ivoire y en Bangkok, en Asia, y también en Istambul, en estas 4 regiones donde la OIT organizó las discusiones regionales. Hubo participantes de ITUC, hubo participantes de los distintos sectores de trabajadores representados en economía informal. Y también agradezco mucho a Pat por su visión histórica, siempre ha estado ahí, sigue estando. Es muy importante tener este tipo de compañeras de lucha que nos recuerden por qué estamos donde estamos y por qué tenemos que traer las herramientas que ya fueron aprobadas para que no se desmantele lo que ya se ha hecho. Como decía la compañera en el chat, las trabajadoras domésticas son de los pocos sectores que tienen una convención que las defiende y hay que agarrarse de eso para que no haya retrocesos, que sí que los hay, desgraciadamente, que no haya retrocesos en los derechos laborales que se han ganado. Y bueno, creo que la discusión que tendremos sobre plataformas el día 16 de mayo, donde las compañeras de IWF van a tomar bastante la iniciativa, van a ver cómo estamos viendo aplicativos y plataformas que nos van en detrimento de lo que ya se ganó. Así que les agradezco mucho. Ustedes todos se registraron por mail, entonces les vamos a mandar al mail donde se registraron la grabación del webinar, así como las presentaciones que se hicieron hoy y los links en el chat, así tienen como un sumario en sus correos de registro de lo que nos presentaron hoy las compañeras. Y bueno, el próximo va a ser el 8 de mayo. Raramente el de hoy fue 100% compañeras. En el del 8 de mayo van a haber más compañeros, Alberto Santana de StreetNet, Federico Parra de Wigo, Frederick Lapere de la OIT y el secretario general de la UTEP. Vamos a tener casi que más hombres que mujeres para que vean que bueno, quedamos desbalanceados, pero compañeros en la misma lucha al fin. Y bueno, los esperamos a todos el 8. Les agradezco de nuevo mucho a las compañeras de TUCA, las compañeras de WIGO, de ITUC, de SEWA por estar acá, y por supuesto a todos los afiliados de las distintas centrales, los afiliados de todos los movimientos internacionales. Y bueno, y a Kaira de nuevo, feliz cumpleaños. Nunca hubieras imaginado festejar con 150 personas el día de tu cumpleaños, así que sigas pasando un bello día y nos vemos pronto virtualmente. Gracias a todos.